Una investigación realista e imparcial, sin distinción de credos religiosos, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. Les digo esto de antemano, para que cuando suceda, entonces crean. Las revelaciones y las profecías de Jesucristo frente a la problemática del nuevo milenio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay esperanza para la raza humana? ¿Existirá un nuevo orden mundial? Jesucristo y el nuevo orden mundial. Jesucristo y el nuevo orden mundial. Mi apreciado amigo y amigos, buenas noches, buenos días, como siempre, ¿verdad? Estamos gozosos y agradecidos a Dios porque podemos tener este seminario en un momento tan especial y podemos llevarlo adelante para poder realmente tener en nuestra vida esperanza y gozo. El tema de hoy llega muy de cerca a muchas cosas que tienen que ver con la salvación, tienen que ver con nuestro destino eterno, en gran manera, porque tienen que ver con la salvación específicamente. Recordemos que después vienen los temas proféticos, pero para entenderlos tenemos que ir más de cerca y comprender, ¿verdad?, los temas que tendremos en estos días. De mucha fuerza y esperanza para poder entender. Y hoy ya terminaremos hablando claramente. Jesús nos habla de quiénes serán los salvados realmente. De manera que vayamos ahora allí. Y antes de ir a esto, quiero recalcar esto, voy directamente hasta este lugar. Lámina de obsequio, ¿verdad? Y aquí tenemos el texto bíblico de Amós 5:4, un texto muy lindo que todos podemos tener en nuestros hogares. Recordemos que tenemos que pedir, escribamos al teléfono que ustedes ya conocen, porque aparecerá en pantalla muchas veces, es el teléfono de Perspectiva 21, el WhatsApp, de manera que no tiene costo alguno y ustedes pueden allí comunicarse, lo mismo que enviar las respuestas necesarias para las lecciones que tendremos en cada momento. Vamos ahora a repasar algunos conceptos. En la lección de hoy es origen y fin de la tristeza. Primera parte, el origen y fin de la tristeza. Por supuesto que mañana leeremos hasta este momento y hoy otra vez recalcar, envíe un mensaje al pie de esta página por WhatsApp y entonces colocamos allí, ¿no es cierto?, está el número al cual ustedes deben enviar para que se les envíe y vayamos logrando los requisitos que ya sabemos del seminario, que es la respuesta a las preguntas y demás, porque el certificado estará para todos. Queremos entregar a todos, Dios quiera que podamos hacerlo, ¿verdad?, y podamos tener esto, o si no por mail simplemente. Eso pueden hacerlo, escuchemos bien. Al terminar el programa, pero para recordar ustedes ponen, ¿no es cierto?, el título, siempre el título de la lección en su primera parte o segunda, de acuerdo al caso, y después ponen 1 y van a poner verdadero o falso, 2 y así. Entonces después de terminar el programa piensan bien, ahí están los textos bíblicos de paso al lado, ustedes pueden enviar eso al teléfono o al mail que figura en pantalla y por supuesto, si tienen alguna inquietud, háganla. Para eso está el personal indicado, para responder y para dialogar en forma realmente hermosa entre todos nosotros. Hay hermosas preguntas y bueno, ustedes envíen lo que realmente sienten en su corazón. Rogamos una cosita, sin embargo, que las preguntas sean del tema siempre, a fin de que podamos entender el lenguaje y comprender bien lo que el Señor nos dice en esa lección, ¿verdad? Por eso les rogamos esto y les agradecemos de todo corazón. Por supuesto, después sigue allí, la causa que arruinó la tierra, ya lo conocemos, esto fue la transgresión del hombre en las leyes de Dios. Y está el texto bíblico, su mensaje, y allí indica esto, simplemente diciendo, la flechita está diciendo que vamos a tener después, al terminar el programa, las respuestas, pero anótenlas en papel porque si no se van a olvidar. Puede ser falsa o puede ser verdadera. Solamente esto, falso o verdadero, ¿verdad? Detrás del número 1 y por supuesto
Origen y fin de la tristeza, parte 1. Bien, y ahora vamos al tema ya. El tema que ya mencioné, ¿verdad? Cuando pensamos en el origen del pecado, por más que razonemos, no entendemos. Pero vamos a leer y repasar algunos conceptos hoy que son fundamentales por los cuales Cristo vino al mundo y murió por nosotros. Fue tan terrible el comienzo del pecado, mi apreciado amigo, que escapa a nuestra mente, y sobre todo nuestra mente mortal, llena de pecados, llena de problemas. No podemos entender lo que es el pecado. Y hoy veremos más de cerca acerca de esto. La mayor de todas las enfermedades es la tristeza. Y tenemos allí en la pantalla, ¿verdad?, este título para que no lo olvidemos, un título realmente impresionante. Ese título, amigos, no se puede resolver yendo a un psicólogo, ni a un psiquiatra, ni con alguna píldora en la farmacia. Ese título solamente podemos hallar respuesta cuando estudiamos la palabra de Dios y comprendemos lo que Dios nos menciona acerca de ello, acerca de lo que es el pecado y por qué llegamos a la tristeza dramática, tanto en la tierra, o me refiero al planeta Tierra y su creación, ¿verdad?, hermosa en el principio, nosotros la arruinamos por el pecado, y por supuesto también en el aspecto moral, el vacío interior, la desgracia por la cual el pecado hoy se multiplica en forma atroz en la hora final del conflicto entre el bien y el mal. Razón de la tristeza, como vemos allí en nuestra pantalla. Hay una razón por la cual, ¿no es cierto?, el pecado realmente trajo la tristeza. Leamos allí el primer pasaje que nos ayuda a recordar algunos conceptos. En Ezequiel 28. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Me llama la atención este pasaje, mi apreciado amigo. Si ustedes me ven desde aquí, ¿verdad?, y yo voy a explicar tal vez más de cerca, simplemente dice: querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí era el lugar que Lucifer ocupaba, en la misma presencia del Todopoderoso. O sea, no había lugar más encumbrado que este. Pero por supuesto, Lucifer era un ser creado. Dios es eterno, es desde el siglo y hasta el siglo. Como lo vemos en el diagrama a continuación, voy a recalcar estos conceptos que son básicos, ¿verdad? Eternidad del pasado. Y por supuesto vamos extendiéndonos a través del tiempo hasta llegar a esta eternidad restaurada, cuando estemos en esa eternidad. Pero amigos míos, allí encontramos que Lucifer se encontraba, dice, en medio de las piedras de fuego te paseabas. O sea, y cuando habla del fuego está hablando del Espíritu de Dios en forma terrible. Resplandece la gloria de Dios en torno al trono del Eterno. Algún día podremos entender más cuando lo veamos cara a cara. Perfecto eras en todos tus caminos, leíamos, hasta que se halló en ti maldad. El pecado es un misterio, pero, ¿saben? La Biblia tiene que decirnos más. Leamos el versículo 18 a continuación. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Lo coloqué en blanco para que se vea la palabra santuario. Él era el que manejaba ese santuario celestial. De allí fluían las verdades eternas de Dios y los mandatos eternos de Dios al resto de la vasta creación del Todopoderoso. De manera que era un lugar privilegiado. Él era el responsable de sembrar y llevar la verdad hasta el último planeta habitado. Todos se deleitaban en escuchar lo que Lucifer decía, ¿verdad? Hasta el día en que se convirtió en Satanás. Porque dice el texto, ¿verdad?, hasta que se halló en ti maldad, como leíamos, pero estaba allí en el santuario celestial. Estoy recalcando esto porque vienen algunos temas ahora extremadamente importantes que tienen que ver con nuestra salvación y son proféticos y por supuesto con el santuario. De manera que por esa razón, ¿verdad?, allí teníamos en la pantalla la palabra recalcada, santuario. La pregunta 1
dice así. Allí tenemos, y ya sabemos cómo vamos a contestar. Dice la pregunta lo siguiente. Dios creó a Satanás con el instinto del pecado. Bueno, es una pregunta interesante, ¿verdad? Dios creó a Satanás con el instinto del pecado, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Satanás pecó. Ahora podemos contestar o responder tu respuesta allí después que termine el programa, si quieres, como desees, falso o verdadero, simplemente. Ahora no ayudo más. Tenemos que entenderlo para poder grabarlo profundamente en nuestra vida. Manden esta lección después, o la respuesta, mejor dicho, lo que van a mandar ustedes, para que puedan ser corregidas y así llevar a cabo lo que prometimos. Cada día hay, como ya sabemos, una lámina especial que fue presentada para entregarles a todos los que participan en el seminario. Ahora bien, conflicto en el santuario. Lucifer comenzó a pensar un día en muchas cosas dramáticas. Vemos en la pantalla esto. A solas, se encontraba a solas, maquinaba y pensaba. Dios sabía lo que había entrado ya en la mente de él, porque Dios lee los pensamientos, amigos míos. Pero ¿saben? Toda la divinidad habló con él a solas. Trató de que Lucifer entendiese. Era un ser que tenía una inteligencia superior, el ser creado superior a todos. De manera que Dios esperaba que él se arrepintiera del pecado. Eso no fue un instante, fue un proceso. La Biblia no dice cuánto tiempo duró, pero toda la divinidad hizo lo que podía para salvar a ese ángel esplendoroso de su triste extravío en el cual entró, ¿verdad? Ahora bien, leemos allí lo que San Juan menciona allí en su primera carta, ¿verdad? Capítulo 3 y el verso 4, lo que es el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bueno, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción ¿de qué? De la ley. Yo les hago una pregunta, ¿puede haber algún gobierno sin ley? ¿Puede existir en alguna parte de la tierra algún país sin ley? No, lo sabemos. Saben, en cierta ocasión estaba con un señor hablando acerca de estas cosas. Me dice, licenciado, el seminario venía tan hermoso, tan lindo. Había mucha gente que asistía en un salón especial. Estábamos dando en forma directa, ¿verdad? No, ahora estamos dando en forma virtual, porque así podemos llegar hasta nuestros hogares y podemos estudiar la palabra de Dios. Y entonces me dijo, venía tan hermoso el seminario, pero hoy se arruinó todo. ¿Por qué? Le pregunté. Y él me dijo, pero sabe, porque allí habla de la ley, que yo tenga que guardar una ley. Amigo mío, si en este mundo tenemos que andar de acuerdo a las leyes, y muchas leyes, porque de lo contrario sería un caos, ¿verdad? ¿Cuánto más en el gobierno celestial que es perfecto? Por eso San Juan recalca esto y dice así, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es transgresión o infracción, como dice aquí, de la ley. Ahora, Lucifer comenzó a sembrar la discordia en cuanto a esa ley moral de Dios, en toda la creación de Dios, en los millones de santos ángeles que existen en los cielos, ¿verdad? Y ahora bien, miren lo que dice el texto, el versículo 8 de San Juan 3. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Me detengo otra vez aquí definidamente, amigos. Decíamos que todo aquel que comete pecado traspasa o quebranta la ley, ¿verdad? El que practica el pecado es ¿de quién? Dice allí, del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Yo les digo ahora, ¿y quién entonces fue el primero que pecó? Ya estamos entendiendo. O sea que pecado, Satanás transgredió la ley moral de Dios. Y los que conocemos los 10 mandamientos, como cristianos debemos leerlos muchas veces, hay un mandamiento que dice, no codiciarás. ¿Y qué hizo Satanás? Codició la posición que Dios tenía, quería ser igual a Dios, y en su porfía y en su orgullo desgraciado entró en esa tragedia dramática, una lucha terrible, ¿verdad?
en los cielos, hasta que por último logró que la tercera parte de los ángeles de Dios se plegaran en la gran rebelión. Ya lo estudiamos esto, no vamos a leer el pasaje. Y aquí dice, ¿verdad? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Voy a leer de nuevo el pasaje que está en la pantalla. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir la ley de Dios. ¿Dice eso? No, no dice eso. ¿Por qué vamos a cambiar la palabra de Dios? Estoy entrando en el centro mismo del gran conflicto entre el bien y el mal, mi apreciado amigo. El centro mismo del por qué hay tantas religiones en este mundo. Amigo mío, si todos siguiésemos los preceptos del Eterno, como está aquí, ¿verdad? De eternidad, el hombre cayó en el pecado y la verdad y lealtad a Dios. Hay un pueblo, el pueblo de Dios de todos los tiempos, que atraviesa hasta la cruz del Calvario. Cristo murió justamente en la cruz del Calvario, como leíamos allí, para deshacer las obras del diablo, y las obras del diablo son transgresión a la ley de Dios. Y entonces continuamos hasta la otra eternidad cuando Jesús regrese y podamos encontrarnos en aquel hogar feliz, sin tristezas ni dolor. Ahora la pregunta 2. ¿Qué nos menciona la pregunta 2? Tenemos todo allí la respuesta nuestra, ¿verdad? Dice la pregunta 2 lo siguiente. El primer ser creado que transgredió la ley de Dios fue Satanás. Bueno, tú tienes que responder ahora, ¿verdad? ¿Falso o verdadero? Porque ya sabemos que esto es una afirmación lo que estamos haciendo. Ustedes deben definir qué es falso y qué es verdadero. Y por supuesto allí colocan una F o colocan una B, como estamos viendo. Nada más que esto es suficiente. Siempre después que termine el programa, si desean así, o también simultáneamente. ¿Por qué está así nuestro mundo? Claro, nuestro mundo está arruinado, mi apreciado amigo. Extremadamente arruinado. En realidad la naturaleza, y ayer mencionábamos eso, totalmente desquiciada. Ya no es más ni parecido a lo que Dios creó, por supuesto, porque el mundo está al borde de extinguirse a sí mismo. Los grandes científicos, inclusive algunos de ellos incrédulos, no creyentes en Dios, dicen el mundo no puede durar más de 25 años. Se va a aniquilar la raza humana, sí o sí. Tienen razón, pero el Señor va a intervenir antes que eso. Esa es nuestra esperanza gozosa y feliz, amigos. Por eso nunca desmayemos en los problemas humanos. Y vayamos a leer ahora los pasajes bíblicos que dice allí Isaías capítulo 24. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Esta frase a mí me impresiona, ya la hemos leído más de una vez. Pero dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó. Eso me impresiona. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad en este mundo, peor que la pandemia que tenemos, ¿verdad? Y esa enfermedad, ¿qué es? Es la transgresión a la ley moral de Dios. Es la transgresión a los mandamientos de Dios. Por esa causa menciona la palabra de Dios, el versículo que le sigue dice así. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Saben qué texto es este? Pensemos profundamente, porque a veces hay que leer 2, 3, 4 veces el mismo pasaje para entenderlo. Dice, la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron, violaron, diría yo, las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto como sempiterno. Ese pacto sempiterno es la ley moral de Dios. Dios dice que el hombre viviría para siempre, como los santos ángeles también. Pero sabemos que pronto va a entrar la muerte eterna, cuando Dios tenga que destruir a Satanás, cuando Dios tenga que destruir a los demonios, que es la tercera parte de los ángeles de Dios que cayeron, y cuando el Señor, en su amor y misericordia, tenga que destruir a los malvados que no quisieron hacer la voluntad de Dios, a pesar de que la voluntad de Dios es clara, es maravillosa en extremo. Pero sabes, amigo que me escuchas hoy, debemos entender una cosa. La naturaleza humana caída, ahora debemos aferrarnos por fe a Cristo, porque por nuestra fuerza jamás podremos hacer la voluntad de Dios. Recordemos eso.
Tenemos que andar en los preceptos divinos y andar en los caminos del Todopoderoso. El texto 6 agrega: por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. O sea, la razón por la cual entró la muerte en esta tierra está claro. La razón por la cual el planeta se encuentra como está clara. Es la transgresión, el pecado. Y por supuesto, el pecado no solamente influyó sobre el hombre, que era el que realmente, el que tenía que dirigir esta tierra, era realmente el mayordomo, para decirlo más exacto, de toda la creación que Dios había hecho en este planeta que era feliz. Hasta el día cuando el hombre entró en pecado, la mente humana se desquició y por supuesto comenzó ahora a transgredir todas las leyes que tenía que ver con la naturaleza misma. Por lo tanto, nosotros somos los destructores de un mundo feliz. No, Dios no tiene la culpa del dolor y el sufrimiento, lo tiene simplemente el ser humano. Pero tal vez te preguntas tú en este momento, y bueno, pero Dios podría haber destruido a Satanás. Dios podría haber destruido a Lucifer. Claro que sí, también no podría haber simplemente no creado a Lucifer. Pero esa no es la solución, amigos. Dios no hace lo que a él le conviene. Es un ser eterno, es amor, dice la palabra de Dios. Dios hace lo que realmente debe hacer para que todos los seres eternos puedan ser felices. Fuimos creados con libre albedrío, no somos una máquina. Y alabaremos al Señor, honraremos al Señor, obedeceremos a sus preceptos, nos tomaremos de su mano mientras hacemos la voluntad de Cristo, nuestro poderoso Salvador. Sí, amigo mío, en esto consiste la salvación. Por lo tanto, no creas lo que una religión puede decir, no creas lo que puede decir algún religioso por allí, no creas cualquier cosa que los hombres digan, a menos que esté en la palabra de Dios, en forma muy clara, rotunda, y que la palabra de Dios lo aclare. Porque la mente humana no está en armonía con la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta 3 de nuestra lección dice así. Vamos a ponernos allí a contestar nuestra respuesta, ¿verdad? La pregunta dice: la razón de la tristeza es este mundo, en este mundo es el pecado. Bueno, la razón de la tristeza en este mundo, ¿qué es? Es el pecado. Y sí, es así. Es lo que Dios nos menciona, ¿verdad? Para que podamos entender. Pero ahora vamos a responder. ¿Es falso o verdadero? Ya les ayudé demasiado en esta pregunta. Bueno, puedes colocar allí el número 3, ¿verdad? Y luego F o B. Simplemente que indica lo que tú crees realmente de lo que estamos estudiando en la palabra de Dios, en la orden indicada. Toda la creación sufre. Y vemos esta pantalla allí. Toda la creación, incendios, sequías terribles que destruyen todo, ¿verdad? Y aniquilan todo. Por otro lado, la atmósfera está desquiciada porque los hombres destruimos simplemente todo. Lo aniquilamos realmente con nuestra forma de ser en la transgresión. ¿Cuántos dicen no importa? Grandes fábricas de la tierra contaminan la atmósfera sin importarles nada. Lo que interesa es el oro de la tierra, el dinero, realmente la fama, el honor, etcétera, muchas cosas. Pero el hombre está destruyendo su propia casa. Esto es lo tremendo, ¿verdad?, que encontramos en las Escrituras. Ahora bien, leamos el versículo 22 de Romanos capítulo 8. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Nosotros sabemos que los dolores de parto son los más agudos que un ser humano puede sentir. Y en realidad, yo digo los seres humanos, la mujer, porque los hombres no aguantamos ese dolor. En realidad Dios creó las cosas así, y se acrecentaron por causa del pecado, por supuesto, allí lo encontramos en el Génesis. Pero aquí San Pablo dice que toda la creación gime a una con dolores de parto. O sea que toda la creación, aun las aves de los cielos, las bestias del campo, los animales de toda especie, pensemos un instante, gimen por culpa nuestra.
Y el hombre se goza en matar los animales. El hombre se goza en destruir la naturaleza. Eso es consecuencia de las transgresiones, es consecuencia del pecado. Por lo tanto, acudamos a Cristo, mi amigo que está aquí, ¿verdad? Como una ilustración. Él murió por nuestras transgresiones, para que nosotros lleguemos a andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando Cristo entra en el ser humano, cuando entregamos nuestra vida a Jesús en forma plena, una nueva criatura surge. Comenzamos a crecer más y más en la gracia de Dios. Y saben, ese crecimiento nos lleva realmente a entender ahora o repudiar lo que es la transgresión y lo que es el pecado. Bien, nuestro gran conflicto, en la pantalla estamos viendo algo allí. Un hombre que está preocupado, ¿verdad? Hay una lucha entre Cristo y Satanás, feroz y terrible. Y saben, el apóstol Pablo, allí en Efesios capítulo 6, el versículo 12 continúa diciendo lo siguiente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De manera que nuestra lucha, mi apreciado amigo, pensemos bien, nuestra lucha es más que cierta, es real, profundamente real. ¿Por qué nuestro carácter es malo? Nosotros nos entregamos bajo el gobierno de Satanás. Satanás tiene acceso al ser humano y hace lo que quiere. Solo Cristo puede liberarnos de que Satanás no entre en nuestra mente. Por lo tanto, no olvidemos, en la mañana o al acostarnos, pedir el poder de Dios y en cada circunstancia, cuando somos tentados, a entender realmente lo que es la transgresión. Cristo venció el pecado, nunca pecó. Por eso puede ser nuestro poderoso Salvador. Adán y Eva debían morir por la eternidad, pero Cristo pagó esa deuda infinita cuando Él murió en la cruz del Calvario. En aquel viernes al mediodía, en forma atroz y terrible, la naturaleza misma se estremecía, porque allí el autor de la creación estaba entregándose para morir por nuestras transgresiones. Digo así, no bastaba la muerte de un ángel, mis amigos, porque los santos ángeles, aún los más encumbrados, los serafines y querubines, se ofrecieron para morir por nuestras transgresiones. Pero la muerte de un ángel no podía de ninguna manera sacar al hombre del pozo en el cual estaba. ¿Por qué? Porque son seres creados, no tienen vida en sí mismos. Por supuesto, solo Cristo tiene vida en sí mismo. Por lo tanto, Él entregó su vida en las manos del Padre y murió. La tierra tembló, las rocas se partieron en ese viernes. Así dice la palabra de Dios. El autor de la vida daba su vida por mí y por ti, para que podamos ser salvos y para que podamos vivir la eternidad restaurada. Sí, amigo mío, así es el amor de Dios, el insondable amor de Dios. Y la pregunta 4 de nuestra lección dice hoy lo siguiente, vamos a responder allí, pero primero leamos la pregunta. Nuestro gran conflicto es contra las huestes del mal. Bueno, nuestro gran conflicto es contra las huestes del mal. Tenemos que contestar, ¿verdad? Allí en el papel o donde estemos allí para recordar, falso o verdadero. Esa afirmación es falsa o es verdadera. Eso ya es lo que estudiamos. Por eso me gusta estudiar de esta manera. Tenemos que estudiar así, para grabar en nuestra mente. Saben, amigos, está lleno de templos. El siglo XXI es el siglo que más templos posee en este mundo. Pero, amigos míos, muchos van al templo solamente para decir, bueno, yo realmente cumplí con Dios. Otros dicen, bueno, parece que me siento mejor en el templo. Pero salen de ahí a hacer sus quehaceres y siguen en la transgresión. Amigo mío, ¿y cuántos millones llegan a las iglesias y templos para salir tan vacíos como cuando entraron? Porque no se enseña la palabra de Dios. Por eso tal vez te habrá resultado extraño que haya elecciones. Debemos escudriñar las Escrituras. Jesús dice, ¿verdad?, esto. Escudriñar las Escrituras. Y tenemos que escudriñarlas para que realmente podamos entender los preceptos de nuestro Padre Celestial y podamos grabarlos en nuestra mente.
pero esa grabación en nuestra mente se puede estampar por el poder del Espíritu de Dios, gracias a que Cristo murió en la cruz del Calvario. Ahora leemos como sigue: ¿cómo lucha Satanás? Bueno, allí vemos, ¿verdad?, hombres tal vez jugando una fortuna. Podemos verlo en diferentes partes de la tierra esta. Queda hablar de Las Vegas, por ejemplo, una de las ciudades en donde los hombres juegan todo tipo de juegos por grandes fortunas. Y saben, algunos lo pierden todo y se quitan la vida al siguiente día o tal vez en la noche. ¿Por qué? Porque es una de las formas en las cuales Satanás cautiva la mente humana de esta forma, mi apreciado amigo. Por lo tanto, seamos bien precavidos en cuanto a lo que es la salvación. Y saben, la lucha satánica contra la mente humana, miramos la pantalla allí, la incredulidad. ¿Por qué hay tantos que no creen en Dios? ¿Por qué hay tantos incrédulos en este mundo? Porque si pensamos bien, la razón misma nos lleva a la creación. Porque nada se hace por sí mismo. ¿Ustedes vieron alguna vez que algún reloj se pueda fabricar por sí mismo? Por ejemplo, hagamos una prueba, desarmemos un reloj, todas las piecitas que tiene un reloj, coloquémosla dentro de una caja, ¿verdad? Y ahora vamos a batirla todo lo que podamos, y después la abro, ¿va a salir un reloj de allí? Así son las teorías ateas, un ridículo simplemente. Oh, mi apreciado amigo, entendamos que estamos conociendo la verdad de Dios, el único camino que termina en la eternidad. ¿Por qué entonces la incredulidad? Leamos el pasaje bíblico, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Saben, este pasaje es hermoso. Me pongo aquí para poder meditar un poquitito, ¿verdad?, junto a la pantalla. Saben, amigos míos, aquí dice claramente, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Y quién es el Dios de este siglo? Satanás. Cegó el entendimiento de ellos, dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Estamos entendiendo? De manera que si por alguna razón no nos llega la palabra de Dios, seamos quien sea el que estoy mirando. No sé si veo un sacerdote, si veo un pastor, si veo un líder religioso de diferente lugar, no interesa. No interesa, inclusive, meditemos. Inclusive aquellos que conocemos la verdad y no predicamos el Evangelio y estamos invitando a otros para seguir el seminario, no estamos teniendo la naturaleza de Dios. Qué tremendo es la responsabilidad de dirigir un rebaño, amigo mío. Y de ganar a aquellos que no entienden. O sea, llevar el Evangelio. Jesús dijo: id y predicad a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces vendrá el fin. Esa es la última señal que Jesús dio. Por lo tanto, apresuremos nuestros pasos, apresuremos nuestro andar. Yo estoy apurado para encontrarme con Jesús. Hagamos todo lo que podemos, amigos míos. Hagamos todo lo que podemos. Estamos en la mayor escuela de la vida, escudriñando lo mayor que existe en esta vida, el libro de Dios, que Dios lo mantuvo y lo mantendrá hasta cuando Él regrese por segunda vez. Ahora bien, entonces leemos el siguiente pasaje allí, en Hebreos capítulo 5, el verso 9, dice así: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. A ver, yo otra vez cerquita, ¿verdad? Y mirando a la pantalla, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, porque Cristo nos ofrece una eterna salvación, ¿no es así? Claro. Para todos, ¿qué? Los que le obedecen. ¿Estamos obedeciendo? Alguien me dijo: no, licenciado, si para eso Cristo murió en la cruz del Calvario, yo no preciso más obedecer. Él terminó con la ley allí en la cruz del Calvario. Pero ¿dice eso la palabra de Dios? ¿Qué leíamos hoy? Dice claramente que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo es la transgresión. Entonces Jesús nunca pecó y Él vino ¿para qué?
para que el hombre deje las transgresiones y deje el pecado. Claro que tendremos un conflicto, un feroz conflicto con nosotros mismos, mientras vivamos. Por eso en el gran día de la resurrección, el Señor nos va a dar nuevas células, inmortales, una nueva mente, nuevas neuronas que andarán en los preceptos del Todopoderoso. Pero quiero decirte una cosa, mi apreciado amigo. Dios no puede cambiar la mente de aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios, porque hay libre albedrío. Si tú escoges servir a Jesús y obedecer a Cristo, no como nuestros padres que desobedecieron, ¿verdad? Entonces estamos colocándonos en el camino que nos conduce a una eternidad. Miren ahora estos pasajes. El clamor en el día del fin. Cuando Cristo regrese, habrá muchos que dirán, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Qué hermoso pasaje es ese. Aquellos que sean salvos, yo quiero estar con ustedes en ese día. Quiero heredar la patria celestial, amigos míos. Por eso es que estoy aquí también hablando en el día de hoy. Pero quiero decirles que habrá millones inclusive que creerán que están preparados. Y escuchen bien. Porque hay un religioso que se llama Satanás. ¿Satanás es religioso o no? Claro que sí. ¿Hace las obras de Dios? No. Desobedece a Dios desde una punta a la otra. ¿Por qué? Porque odia a Dios. Amigo mío, entonces toda religión de esta vida que desobedezca la palabra de Dios no es de Dios. ¿No es verdad? Es sencillo. Pero leamos ahora lo que Dios dice, porque lo que yo dije recién no tendría valor a menos que tengamos el escrito está. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Allí vamos a leer algunos pasajes, ¿verdad? Otra vez quiero hablarles un poquito. Y saben, allí dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay personas que no se les cae el Señor, Señor y el amén de la boca, pero transgreden las leyes de Dios. ¿Pueden deber ser salvos? Pensemos en lo que Dios dice. No lo digo yo, lo dice el Todopoderoso. Y cuando te encuentres en el día final, en el juicio de Dios, no podrás rogar ya más. El tiempo de la gracia habrá terminado para siempre. No habrá más salvación en ese día. Por lo tanto, Jesús te habla con amor en el día de hoy. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso dice Jesús, ¿verdad? Ahora bien, leamos los siguientes pasajes. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Saben, amigo mío, ¿por qué no meditar un poquitito más, verdad? Es un texto extremadamente alto este. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Notaron? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos qué? Muchos milagros. De manera que ni los milagros, ni el echar fuera demonios, nos libra de hacer la voluntad de Dios. Si nosotros hacemos en el nombre de Dios, recuerden que Satanás es poderoso y Satanás puede falsificar los milagros, por supuesto, para que no hagamos la voluntad de Dios. Por lo tanto, tenemos que seguir fielmente el escrito está del Señor, ¿verdad? Andar en los caminos de aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese, porque queremos verlo, ¿verdad? En ese glorioso día. Y qué hermoso será estar reunidos aún a nuestros seres amados en la patria celestial. Ahora bien, ¿saben? Estas flores maravillosas, cuán hermosas habrán sido en el jardín del Edén, ¿verdad? Lo tenemos en la pantalla allí. Cuán hermosas habrán sido si ahora en la naturaleza están esas flores. En realidad, el cuarteto Decisión canta un cántico maravilloso. Escuchémoslo.
inmensidad el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén. Dios los quitó, mas prometió un Salvador también. Amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo en gran papel y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel para escribir de su amor, no bastaría jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Amor de Dios, amor de Dios. En esto consiste el amor de Dios justamente, en que Él vino a sacarnos de un pozo de muerte eterna. ¿No nos ama Dios? ¿Qué más podía hacer Dios? Se entregó a sí mismo para que podamos heredar el mundo eterno y podamos vivir para siempre. Que Dios te bendiga, mi apreciado amigo. Que el Señor me bendiga a mí también, para que podamos llegar a esa eternidad maravillosa. El tema de mañana es continuación, por supuesto. Allí dice, origen y fin de la tristeza en su segunda parte. Quiera Dios bendecirnos en gran manera, para que juntos podamos encontrarnos a la hora que ya sabemos, ¿verdad? De forma clara, podamos encontrarnos para escuchar y ver y escudriñar la palabra de Dios. Vamos a hacer una corta oración. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu glorioso nombre. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú nos indicas lo que es el pecado y sus consecuencias. Señor, danos la paz que solo Cristo puede dar. Acerquémonos a Él mientras puede ser aliado. No vayamos a postergar nuestra decisión hasta el día cuando ya no se pueda más arreglar nuestra vida con Cristo, con el Rey del Universo. Bendice a mis amigos, cada uno en sus problemas, en sus luchas, donde nos encontremos y en cualquier parte del mundo, para que todos podamos encontrarnos un día en la patria celestial. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro poderoso Salvador. Amén. Que Dios te bendiga, mi apreciado amigo.
Recordemos 20 y por supuesto este horario, 8 p.m. Invitemos a nuestros amigos y familiares, como encontramos allí en la pantalla, ¿verdad? Porque realmente es maravilloso poder hacerlo. Es llevarles el pan de vida, ¿verdad? Responde las lecciones al WhatsApp o al mail. ¿Por qué? Porque es necesario para que podamos enviarles el material, de manera que sin temor alguno, como amigos, porque así los trato de amigos desde el primer día. Somos amigos en el Señor, entendiendo las cosas de Dios. Que Dios nos acompañe, que Dios te bendiga y te guarde y te proteja. Amén.